a empezar. Entonces, vamos a el tema que nos corresponde el día de hoy. Bueno, muy general, lo que es las fases del ciclo ovárico. Vamos a realizar el correcto enfoque de un paciente con infertilidad, real y cual el enfoque y diagnóstico de los pacientes con anovulación y hirsutismo, el diagnóstico apropiado del síndrome de ovario poliquístico y conocer los principales métodos anticonceptivos y sus contraindicaciones, realizar el adecuado enfoque y diagnóstico de la infertilidad femenina y conocer la sintomatología y manejo del estado menopáusico y perimenopáusico. Entonces, cuando uno habla de la parte de fecundidad o en el desarrollo femenino, recuerden que las células germinales se expanden desde la 8ª semana de gestación y empieza a hacer la parte de la oogonia, ¿no? Entre la profase y la primera meiosis, para convertir el famoso ocito primario. Esto se rodea únicamente de una capa de plasma de células granulosas y va a formar el folículo primordial. Al nacimiento no se encuentran oogonias en el ovario, recuerden. Solo 1 de 2 millones de folículos primordiales es lo que encontramos, ¿no? Entonces el ocito se va a mantener en una profase de la primera meiosis hasta la ovulación que completa, ¿no? Efectivamente, redundando. Ya llegando a la fase de fases, ustedes recuerdan que la fase folicular tiene una duración desde el primer día de la regla hasta el 14º día que ocurre la ovulación. Esto se le llama fase folicular. Y dentro de esta fase folicular existen 2 subetapas. La primera etapa que se desarrolla desde el 1º hasta el 7º día y la segunda etapa que se desarrolla desde el 8º hasta el 14º día. Entonces, ¿qué ocurre? En la primera fase, o en la primera etapa, hay un aumento, un pico del FSH que hace que los folículos empiecen a crecer, constituyendo la fase de corte folicular. Durante la segunda y tercera etapa, ¿qué ocurre? Hay un desarrollo de estos folículos o de esta corte folicular provocando, a ver chicos, esperen un momento por favor. Bueno, sigamos. Provocando la síntesis y secreción del estradiol para bloquear la producción del FSH, o sea, la hormona folículo estimulante, o estimulante de los folículos a nivel ovárico. Y en la cuarta etapa, ¿qué ocurre? Los folículos que no son capaces de sobrevivir se atrofian y solo uno de ellos llegará a madurar complementando el famoso reclutamiento folicular. Entonces este es el famoso folículo de Graf, el cual llega a medir alrededor de 18 milímetros antes de la ovulación. En la fase ovulatoria, que ocurre en el 14º día, en realidad a partir del 12º hasta el 14º día puede ocurrir este ovulatorio, ¿no? Ya. Entonces, chicos, en la fase ovulatoria, que ocurre alrededor del 14º día, como del 12º al 14º día, la hipófisis va a hacer que aumente el LH de la... Tanto como el FSH, el LH se producen a nivel hipofisiario, y lo cual se conoce como el pico de LH. Este pico de LH hace que el folículo de Graf se rompa y el óvulo maduro, que contiene su interior, es liberado hacia las trompas de falopio, donde teóricamente se produce la fecundación. Ya está. La fase lútea, que es una fase muy importante para la parte del ciclo sexual femenino o del ciclo menstrual, ¿qué ocurre? El folículo roto se transforma en un cuerpo amarillo, o el famoso cuerpo lúteo, y este produce estrógenos y progesterona. Entonces, la progesterona hace que el endometrio aumente de grosor, con resultado ocurre un mayor riego sanguíneo, se producen mayores vasos, y esto hace que sea receptivo para que se reciba el embrión, o sea, al óvulo fecundado, y que se produzca su implantación, ¿no? Entonces, este cuerpo lúteo sigue haciendo esta producción de estrógenos y progesterona siempre y cuando haya fecundación y haya implantación hasta la 8ª semana de gestación. Pero, ¿qué ocurre? Si en caso no hay fecundación, en caso de que el óvulo liberado no se fecunde, el cuerpo lúteo desaparece y disminuye la producción de estrógenos y de progestágenos, lo que provoca que el endometrio se descame y existe el sangrado o la menstruación en las mujeres.
Ya, esto es así, sumamente sencillo de entender. Entonces, todo esto en este ciclo que puede durar desde el día 1 hasta el día 28 y que se puede extender hasta el día 35, existen fases, ¿no? El pico del FSH, luego el pico del LH, la ovulación, el pico de estrógenos y el pico de progestágenos para producir la implantación. Dentro de todo este ciclo, tienen que entender que puede alterar, si nos puede dar el famoso síndrome de ovario poliquístico, nos puede alterar alguna de estas fases. Entonces, cuando uno habla de la función o evalúa la función ovárica, recuerden, como les dije, que en promedio el ciclo menstrual dura 28 días, pero puede estar en un rango normal de 25 a 35 días. Y la fase lútea constante, sí o sí, es en el 12º al 14º día, contando desde el primer día de la regla, o del primer día que empieza el sangrado. Muchas personas tienden a contar sus ciclos desde el primer día del sangrado hacia atrás. No, el ciclo sí o sí es constante del primer día del sangrado hacia adelante 14 días. ¿Ya? Desde el 12º al 14º día puede haber una ovulación desde el primer día del sangrado. Esto es para los que hacen travesuras y no se cuidan, ¿ya? Por si acaso. Pero las personas dicen ser, entre comillas, irregulares, ¿no? Pues ahí va a aumentar tanto la progesterona, aumenta la temperatura basal, ahí la detección del VIH urinario, la detección del seguimiento ecográfico por la parte folicular. Es lo que tenemos que hacer para la evaluación ovárica, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el muco cervical y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya las personas llegan a una etapa de pubertad? Empiezan a cambiar su fenotipo desde que empieza la telarquía, que es la telarquía que aumenta el tamaño mamario, aumenta estos niveles de conversión periférica entre los ovarios por los estrógenos, y también va a aparecer el vello púbico y axilar, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes vean, porque ya dentro de la calificación de Tanner ustedes van a poder darle un tipo a estos pacientes, y también si es que hubiera alguna alteración vamos a poder clasificarlas. Y luego, ¿qué se da? Se da la menarquia o la menarca, que es la primera menstruación, y que esto se da más o menos alrededor de 2 años empezando la telarca, ¿no? Aumenta el botón mamario y a los 2 años empieza a ver ya la parte menstrual, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que ver que actualmente por edad se diagnostica como pubertad precoz aquella aparición de caracteres sexuales femeninos en una persona menor de 8 años y pubertad retrasada en una paciente que es mayor de 13 años. Entonces, tenemos que diagnosticarlas a tiempo y poder darles tratamiento también. Porque acuérdense que la pubertad precoz disminuye o hace un retardo constitucional del crecimiento, y la pubertad retrasada, por el contrario, te puede conllevar hacia otras alteraciones patológicas o neoplásicas a un futuro. Entonces, cuando uno habla de infertilidad, ya pasando al otro tema de infertilidad, es la incapacidad para la concepción luego de 12 meses de mantener relaciones sexuales sin protección. Entonces, ese es el diagnóstico de infertilidad, la incapacidad para la concepción. Ya no conciben, no se implanta, no llega a una gestación. Entonces, aquellas personas que han tenido pérdidas o embarazos que no han llegado por alguna causa y se les ha hecho un legado uterino, no es que sean infértiles, o sea, tienen alguna causa. Eso es un tema de controversia. Entonces, cuando ustedes hablan de porcentajes a nivel de infertilidad, van a ver que las causas femeninas son alrededor del 60%, las causas masculinas del 25 al 30% y algunas causas no explicadas entre el 15 al 20%. Si fueran las causas femeninas, que es el tema que nos corresponde el día de hoy, pues tenemos que ver la parte de la menorrea, la parte de la disfunción ovárica, la parte de los túbulos uterinos, la parte del endometrio y otras alteraciones que también se pueden dar. Ahí tenemos que evaluar la función hipotalámica hipofisiaria, tenemos que ver la función ovárica propia, si hay una falla ovárica primaria, u otros desórdenes a nivel de estructuras uterinas o de trompas de falopio, ¿no? Que son las causas tubáricas que le llaman. Cuando hablamos ya del tema de anticoncepción, tenemos que tener en cuenta que tenemos dispositivos intrauterinos, tenemos anticonceptivos combinados, que son los estrógenos con gestágenos, son los anticonceptivos propios de progestágenos, los métodos de barrera, el método de lactancia exclusiva, la esterilización quirúrgica, que es la más eficaz, como anticoncepción.
Recuerden que los métodos de barrera son los únicos que te provienen de las ITS y también del VIH, el resto no. Así que hay que tener cuidado con eso. Cuando ya hablamos de las contraindicaciones de los anticonceptivos, de hecho que tenemos que, en un paciente que ha tenido un stroke previo o tenido un evento aterotrombótico, no se les debe dar. Las mujeres que han tenido estos eventos, no se les debe dar anticonceptivos orales. Bueno, las contraindicaciones relativas, la hipertensión o que han tenido una cirugía bariátrica, más que todo en los que han hecho una derivación de Nyada-Rux. Sí, algunas, ¿no? El cáncer de mama también se incrementa, el riesgo de trombosis de las venas cerebrales también, ¿no? Y van a disminuir el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y el hiperandrogenismo, ustedes cuando tienen un hiperandrogenismo femenino van a hacer una sospecha clínica de la aparición tanto del ovario poliquístico o no, sino tenemos que utilizar los criterios de Notre Dame o algunos otros criterios de otras escuelas para poder ver dónde estaría el problema, ¿no? Si hablamos de un exceso de andrógenos a través de la mujer, tenemos que ver de las causas ováricas, donde está el síndrome de ovario poliquístico, la hipertricosis, que es una variante también del síndrome de ovario poliquístico, o si hay alguna alteración suprarrenal, como la hiperplasia suprarrenal no clásica, la resistencia a glucocorticoides, o tumores suprarrenales, o el síndrome de Cushing. Hay alteraciones a nivel específicas, productos del embarazo, como el eutemo de la gestación, la hiperreacción glútea o las carencias de aromatasa fetal, que son patologías muy específicas. Y hay otras causas que tienen que verse como la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, los fármacos que se utilizan. Entonces recuerden a nivel hipoficiario cómo se secretan las hormonas para que vean sus orígenes y poder decir que si la hiperprolactinemia o el problema de hipotiroidismo pueden conllevar a tener un exceso de andrógenos a nivel de la mujer, ¿no? Y acá vemos para la clasificación del hirsutismo, que ya hemos estado catalogándolo con varios compañeros, vemos si existen los puntos claves, el rostro, el pecho, la espalda, los brazos, las piernas, y el abdomen, donde se utiliza para darle una clasificación y ver qué tipo tiene, qué puntuación tiene, y darle un tratamiento farmacológico. Como conversábamos durante las prácticas, el tratamiento actualmente, el de boga, siempre es con espironolactona, ¿no? En una dosis de 100 microgramos día, ¿no? Y el famoso síndrome de ovario poliquístico. Acá acuérdense que tenemos directrices o tenemos criterios. Los más usados son los criterios de Rotterdam, donde habla de la oligobulación o la anovulación, los signos clínicos y bioquímicos del hiperandrogenismo, que son el hirsutismo, la testosterona sérica total elevada y la libre también, y que tengan quistes en los ovarios. Pero dentro de las prácticas, probablemente todos ustedes habrán visto de que existen los 4 fenotipos del ovario poliquístico, entonces no cumplen muchas veces estos criterios. Sin embargo, se tienen que tratar los 4 fenotipos. Dependiendo del tipo que tengan sus pacientes, le van a dar a ustedes algún tipo de terapia con anticonceptivos orales, más estrógenos, más progestágenos, o los que son combinados, ¿no? También se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, ¿existen diagnósticos diferenciales para el síndrome de ovario poliquístico? Sí, un hirsutismo idiopático, hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, ya lo vimos, la hiperplasia suprarrenal no clásica, los tumores ováricos, los tumores suprarrenales, el síndrome de Cushing, la resistencia a los glucocorticoides, y otras causas que son idiopáticas que hacen un exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué signos clínicos tenemos? Como el hiperandrogenismo, el acné, el hirsutismo, alopecia, alteraciones del ciclo menstrual, la infertilidad, pacientes obesos por insulinoresistencia y la imagen ecográfica de los ovarios poliquísticos, ¿no? Y como exámenes de laboratorio que vamos a tener la hiperinsulinemia, tenemos que pedir la insulina basal o el test de tolerancia insulínico. Hay algunas personas que piden el test de tolerancia a la glucosa, el aumento de los andrógenos, la testosterona, la androstendiona, el aumento del LH sobre el FSH. Recuerden que tiene que ser 2 veces más de su valor normal, el aumento del estradiol libre o total, el aumento de la prolactina. Entonces, ¿qué podrían conllevarte a largo plazo? Pues infertilidad, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, hipertensión arterial, dislipidemia o una diabetes mellitus, ¿no? Los objetivos del tratamiento van a ser eliminar o disminuir la severidad de los signos clínicos que manifiesta nuestro paciente, del hiperandrogenismo, el acné y el hirsutismo,
pase a normalizar los ciclos menstruales para evitar la infertilidad y proteger contra la hiperplasia endometrial y el carcinoma, mejorar las alteraciones metabólicas y alcanzar la tolerancia oral normal a la glucosa o a la insulina, alcanzar y mantener un índice de masa corporal total normal, inducir a la ovulación si desea un embarazo, y ahí vamos a tener pilares de tratamiento, ¿no? Los cambios de estilo de vida, los anticonceptivos, la espironolactona para el hirsutismo, el clomifeno si es que quieren inducir a la ovulación, y los insulinos sensibilizadores como la metformina. Como un cuadro general, un algoritmo general de diagnóstico y tratamiento, ustedes ven que el síndrome de ovario poliquístico te puede causar anovulación, sobrepeso, obesidad, acné, hirsutismo, infertilidad. Cada uno de ellos debe tener algún tipo de tratamiento farmacológico. Entonces, siempre en todos está primero el cambio de estilos de vida. Después está el uso de anticonceptivos orales de emergencia, no de emergencia, sino anticonceptivos orales, y los insulinos sensibilizadores como la metformina. Entonces, en cada uno lo van a ver, salvo en el acné y en el hirsutismo, que se le puede asociar espironolactona asociado a los anticonceptivos orales, y para el acné, los antibióticos, los retinoides, el láser, la decoloración, la depilación, ¿no? Directamente, ¿no? Y para la parte de infertilidad, dependiendo de lo que se quiera, o haces inducir a la ovulación para secuestro de óvulos, o lo dejas directamente y ojalá que no tengan 1, 2, 3, 4 hijos a la vez, porque el clomifeno te induce a la ovulación, más no te controla que sea un solo óvulo el que se fecunde, ¿no? Por si acaso. Entonces, cuando uno habla de la menopausia, estamos hablando de que es el otro extremo ya, en la edad adulta, una persona mayor de 40 años. Que si bien es cierto, eso es netamente teórico, porque actualmente, como les comentaba a sus compañeros, las menopausias se han alargado, así como los periodos de fecundidad de las mujeres ya no son de 20 a 30 años, ahora actualmente las mujeres gestan o quieren gestar a partir de los 35 años para arriba, pues igual la menopausia también ha corrido, pero teóricamente es a partir de los 40 años de vida, ¿no? Entonces esto tiene fases, ¿no? Una fase folicular corta, la fase del cuerpo amarillo inadecuado, el agotamiento de la reserva ovárica, que lo medimos con la hormona antimileriana. Entonces, esto de la menopausia es una interrupción definitiva ya de las menstruaciones, que procede siempre a más o menos un tiempo de 6 meses de irregularidad en los ciclos menstruales, ¿no? Lo que le llaman la famosa premenopausia, ¿no? Entonces ahí vemos que hay más elevación del FSH desde el principio del ciclo, hay acotamiento de la fase folicular, los ciclos son menores de 25 días, en la parte del cuerpo lúteo amarillo inadecuado, los folículos son cada vez menores, ustedes hacen una reserva ovárica o sea, miden la hormona antimileriana, está contra mal, las concentraciones de progestógeno disminuyen, mientras que existe un hiperestrogenismo, ciclos anárquicos, ¿no? Prolongación de la fase folicular, acortamiento de la fase lútea, ¿no? Y una vez que empieza ya a desarrollarse ya el aumento folicular, vemos que seguido del aumento del FSH, el LH empieza a elevarse hasta que ambas están muy, muy elevadas y no se puede, pues, ¿no? Dar ya, llegó en la parte de la menopausia. Y aquí tenemos los síntomas más clásicos, ¿no? Los síntomas climatéricos y los síntomas posmenopáusicos. En la parte del climaterio, la menopausia, la perimenopausia, pues los trastornos vasomotores, los famosos bochornos del día, nocturnos, asociados a diaforesis, favorecidas por la habilidad emocional, las temperaturas elevadas, ¿no? Como ya vimos, se aumenta la temperatura en 0.5 grados Celsius. Entonces, la paciente se siente pues calurosa, ¿no? Y los síntomas neuropsíquicos, la labilidad emocional, las pacientes van desde la depresión a la risa, pasando por la irritabilidad, por el decaimiento, entonces son cambios muy raros y que son muy frecuentes en realidad, ¿no? También tenemos alteraciones propias de las estructuras sexuales femeninas, ¿no? Como la sequedad vaginal, la fragilidad de las mucosas, ¿no? Hay un adelgazamiento de la piel, pérdida de la elasticidad, ¿no? Y hay síntomas inespecíficos propios de como artralgias, mialgias, aumento de peso, aumento de la masa adiposa que también se puede dar, ¿no? Que existe una repercusión metabólica cardiovascular, existe y tenemos que tener mucho cuidado siempre con la osteoporosis postmenopáusica. Felizmente tenemos la densitometría y podríamos echar mano de ella para ver su densidad mineral ósea y así poder dar un tratamiento con una terapia antirresortiva o una terapia de osteoporosis, ¿no? De restitución. El tratamiento, pues, tenemos que darle una terapia para evitar la disminución ósea, hay que utilizar las hormonas de forma adecuada, la posología va a aumentar de acuerdo a los síntomas estrogénicos,
Se le puede dar en forma de cremas, en forma de pastillas, lo que mejor se adecua a la paciente, ¿no? Y aquí vemos los riesgos-beneficios de utilizar estos estrógenos o combinados con progestágenos o solo estrógenos, ¿no? En las pacientes para disminuir la fractura de cadera, la progresión hacia una enfermedad diabética tipo 2 o los riesgos de accidente cerebrovascular, la embolia pulmonar, todos estos. Aquí ya hablamos del uso de anticonceptivos orales, por ejemplo, ¿no? Que se dan muy frecuentemente. ¿Qué podemos concluir respecto a este tema que es tan amplio y en realidad tratamos de resumirlo en pocas palabras, ¿no? Que las causas más comunes del hirsutismo son el síndrome de ovario poliquístico, el hirsutismo no clásico, el hirsutismo familiar, idiopático, el uso de algunos medicamentos. Los síntomas más frecuentes del ovario poliquístico van a incluir las menstruaciones irregulares, la infertilidad, el hirsutismo, el acné, la alopecia, el aumento de peso. El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que buscar otras causas y después esta. Y tenemos que asociarlo a algunas patologías como diabetes mellitus tipo 1 o 2, la hipertensión, la depresión. Toda mujer que tiene un síndrome de ovario poliquístico de pilar fundamental debe cambiar sus estilos de vida, una alimentación saludable, el ejercicio, el uso de anticonceptivos orales, de los insulinos sensibilizadores como la metformina, ¿no? Y los síntomas de la menopausia más severos se presentan en la premenopausia o la perimenopausia, ¿no? Que son los estadios iniciales de la menopausia, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder entenderlas, como dicen a las mujeres, ¿no? Y el reemplazo hormonal, bueno, se va a reservar netamente para los alivios de los síntomas en las mujeres que están entre 50 y 60 años, salvo que se le ha hecho una menopausia precoz por alguna causa quirúrgica o de alguna patología, ¿no? Como se suele ver actualmente por los cánceres, tanto de ovarios o de útero, que se pueden encontrar ya actualmente en mujeres jóvenes, ¿no? Y eso es cuanto teníamos que hablar del tema de hoy. Les agradezco su atención, chicos. Y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Bien, chicos, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor.